Amén y amén. El tema que vamos a trabajar, hermanos, hoy en esta noche, tarde. Ayer hablábamos un poquito acerca de una promesa, ¿verdad? Una promesa que estaba a punto de nacer, una promesa que el Señor ponía en nuestro corazón, hablar de Mateo capítulo 1, verso 20 en adelante, donde podíamos extraer algunas enseñanzas para el matrimonio. Mirábamos cómo esa promesa que Dios había hecho hace 800 años atrás, en Mateo capítulo 21 estaba a punto de tener su fecha de cumplimiento. Yo le ponía el tema, hermano, Dios siempre cumple sus promesas. Porque fíjese que a veces pareciera que el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa y pareciera como que Dios se le olvidan las cosas. Pareciera que como que a Dios se le olvidó, por ejemplo, que dijo que nos llevaría a una tierra de bendición. Pareciera que a Dios se le olvidó lo que prometió en algún tiempo, donde dijo que nos bendeciría y que seríamos de bendición para otros. Pareciera que con el tiempo y conforme vamos avanzando, pareciera que como que Dios de repente en medio de todo lo que tiene que hacer, olvida las cosas. Pero yo le quiero decir en esta tarde, amado hermano, Dios no sufre de amnesia. A Dios no se le olvidan las cosas. A su pastor se le podrán olvidar. A su esposo se le podrán olvidar. Mire que somos re malos, hermano. Los hombres, ¿verdad? Digan amén los hombres. Digan amén los hombres, no tengan temor. Somos malos recordando cosas. Se nos olvida, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa fecha de matrimonio. No me la pregunten. A veces nos preguntan los cumpleaños de los niños y uno le anda ahí, Dios mío, primero fue Ángel o primero fue Gabriela, ¿quién sería? Es que a veces se nos olvidan las cosas. Bueno, yo le quiero decir hoy en esta tarde que a Dios no se le olvidan las promesas que Él ha venido haciendo a través del tiempo, desde el momento en el que usted estaba en el vientre de su madre, desde el momento en el que usted y yo venimos a los pies de Cristo y Él empezó a dar palabra de bendición. Él empezó a prometer bendiciones para nuestra vida, para nuestra familia. Déjeme decirle que Dios no se ha olvidado de ello. Dice el verso que leíamos, conforme a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado a su buena promesa. Quiere decir que Dios tiene muy grabadas cada palabra que salió de su boca. De hecho, el profeta Isaías dice que su palabra va a cumplir el propósito para el cual fue mandada. Y lo va a cumplir de tal manera que no va a llegar vacía a donde el Señor. Va a llegar con el fruto de lo que por el cual fue enviada. Entonces yo quiero trabajar esto, hermano, porque fíjense que estamos en un tiempo donde cada año el mundo cristiano, si se le pudiera decir así, el mundo, casi todo el mundo en general, celebra el cumplimiento de una promesa. Cada año los que venden cosas se empiezan a preparar porque dicen, viene el tiempo de Navidad, viene el tiempo de Christmas. Las iglesias empiezan a adornarse, los hogares empiezan a adornarse. No voy a hablar muchito de ahí, verá, en cuestión de doctrina, pero cada año el mundo se prepara para festejar lo que en muchos años fue solo una promesa. Cuando en el capítulo 7 del libro de Isaías, si usted lo quiere buscar, en el capítulo 7 del libro de Isaías, el Señor da una palabra a través del profeta Isaías al rey Acaz. Y le dice, por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Déjeme decirle de entradita que esta profecía
que está muy relacionada con Isaías 9, que está muy relacionada con Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Esta profecía tuvo lugar de cumplimiento en el tiempo de Acaz. Esta profecía se cumplió porque era una señal para el rey Acaz. Espiritualmente la profecía tendría también otro cumplimiento. Hay una enseñanza cuando uno empieza a estudiar las profecías. Vemos que las profecías se cumplen de una manera bivalente. Es decir, tienen un cumplimiento histórico, pero también tienen un cumplimiento espiritual. Cuando esta profecía viene al rey Acaz, tiene fecha de cumplimiento. Ahora, cuando en Mateo capítulo 1 el ángel viene, está por cumplirse lo que espiritualmente representaba esa profecía. Cada año el mundo da ciclos sobre esto. Cada año el mundo se prepara para el nacimiento del Señor o celebrar el nacimiento del Señor. Pero por 800 años aproximadamente, por 800 años lo que se dijo en Isaías capítulo 9, mire esto, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y mire cómo se iba a llamar ese niño, o cómo le iban a llamar. Le iban a llamar admirable, le iban a llamar Dios poderoso. Mire que no le iban a llamar profeta, le iban a llamar Dios poderoso. Ese niño traía de parte de Dios un ministerio tan grande. De hecho, Timoteo lo dice en alguna de sus cartas. Pablo lo dice en su carta a Timoteo: grande es el misterio de la piedad, que Dios, mire esto, Dios se hizo hombre. Es lo que está diciendo Isaías 9. Y llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Esta profecía está hablando de Jesús, príncipe de paz. Mire cómo era el nombre de Jesús: admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Hay quienes dicen que Jesús empezó a existir desde que la Virgen concibió. No, mentira. La Biblia dice en Miqueas que sus salidas son desde la eternidad. Ahora, para esta profecía cumplirse, amada iglesia, tuvieron que pasar aproximadamente 800 años. Vino un rey y espiritualmente el pueblo seguía cautivo, porque recuerde que Mateo 1:21, ¿qué decía? Le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino un rey, el pueblo seguía sumido en su esclavitud espiritual. Vino otro rey, el pueblo seguía sumido en su esclavitud espiritual. Pasaron infinidad de reyes. Grecia conquistó Jerusalén, después vinieron los romanos y conquistaron Jerusalén, y la profecía no se daba. Iglesia, ¿cómo vive un pueblo al que no se le cumple lo que Dios le dijo que le haría? Buena respuesta. Pero ¿sabe cómo miro yo? Desde esta perspectiva, ¿cómo vive una persona, un pueblo al que se le dijo, Dios mismo va a ir a salvarte? Vive a la expectativa. Hermano, yo he escuchado profecías sobre usted. Yo he escuchado profecías sobre esta casa. Y le digo algo: cada día que pasa, estoy a la expectativa. Dios lo dijo. Y Dios no dice algo en vano. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Pero ¿cómo vive un pueblo, hermano, al que se le dijo va a nacer un
va a nacer un niño, el cual va a ser Dios, va a ser Padre eterno, va a ser príncipe de paz, va a ser Dios fuerte. Hermano, el pueblo debería estar esperando ese momento. Debería de estar a la expectativa. Lastimosamente el pueblo de Israel perdió la expectativa. Es como cuando el pueblo viene a la iglesia y sabe que es tiempo de entregarle al Señor su ofrenda, su adoración, pero como ya vienen los martes, ya vienen los sábados, ya vienen los domingos, y ay, esa iglesia muchos piden que estemos allá, ya ni ganas de cantar tengo. Hermano, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos con la expectativa de darle al Señor nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque Él dijo que estaría en este lugar. No lo dijo el hermano Leo cuando nos vino a dejar acá. No lo vino el profeta Sami cuando lo dijo Dios. Mis oídos estarán atentos. Ahora, esta profecía tardó mucho tiempo en cumplirse. En el tiempo del cumplimiento el pueblo perdió la esperanza. Por ahí alguien dijo, ¿cómo vive un pueblo al cual se le dio la profecía? A veces el pueblo se amarga porque no puede ver el cumplimiento de la profecía. A veces el pueblo dice, pero si Dios me dijo, pastor, hace 49 años, pastor, que iba a hacer esto y esto y no ha hecho nada. A veces el pueblo se amarga. A veces el pueblo dice, Dios ya no hizo. Pero déjame decirte, iglesia, Dios sigue teniendo en cuenta la promesa que hizo para ti, para tu familia, para tu empleo, para tu empresa. A Dios no se le ha olvidado. Yo no sé si le puedas dar un aplauso al Señor por eso, pero a Dios no se le ha olvidado lo que dijo para ti y para tu casa. Dios no olvida. Dios cumple siempre sus promesas. Y le voy a decir algo. ¿Sabe por qué Dios cumple su promesa? Porque usted es su pueblo. Porque usted es su hijo. Que se preocupen los que no tienen a Cristo en su corazón. O diría yo, de hecho dice la Biblia, una vez vino una sirofenicia al Señor y le dijo, sáname por favor a mi hija. Y el Señor le dijo, no, yo no vine por ustedes, yo vine para el pueblo de Israel. Es decir, los hijos son los que reciben la bendición. No, pero aún nosotros recibimos la bendición, porque Jesús dice la Biblia que le dijo, yo vine para el pueblo de Israel, yo no vine a darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, aunque sea como perrillo, pero como del pan de la mesa de la casa del Señor, así que échame un poquito a mí también. Y el Señor le hizo el milagro. Pero lo que le quiero enfatizar es que Dios cumple sus promesas a su pueblo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Aunque pase el tiempo, mire esto, tengo que avanzar porque tengo algunas cosas que mostrarle. A Abraham le dieron una promesa. A Abraham, cuando lo sacaron de Ur de los Caldeos, en alguna ocasión el Señor, perdón, hay mucha reflexión de la luz, no se puede ver probablemente. Ese problema lo tenemos todos los domingos. Vamos a tener que cambiarle la ruta al sol como se la cambió Josué. Amén. Pero ahí en Génesis 15, del 5 al 6, el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, te voy a dar una promesa, una más de las muchas que ya te hice. Y dice que lo sacó y dice que le dijo a Abraham, tú puedes mirar las arenas del mar, sí Señor, las puedes contar, no Señor. Ahora Abraham, mira las estrellas del cielo, ¿las ves? Sí Señor, sí las veo. ¿Las puedes contar? No Señor, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Esta era una promesa extra, porque ya le había prometido que lo iba a hacer famoso, que lo iba a hacer de bendición, que le iba a dar una tierra donde fluía un montón de leche y un montón de miel. Ya le había prometido varias cosas, pero esa promesa era en relación a su descendencia. Cuando se la da el Señor,
No dice la Biblia que el siguiente año quedó embarazada su esposa. De hecho, dice la Biblia que su esposa era estéril, no podía tener bebés. Pero Dios le hizo una promesa. Dios le dijo, así como las estrellas del cielo están y no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. ¿Sabe qué hubiera dicho alguien con un corazón como el de muchos cristianos del siglo XXI? Ese pastor habló en su alma porque nos ama, nos quiere bendecir, pero yo no puedo porque soy estéril. Pero Dios le estaba dando la palabra a Abraham. Alguien hubiera dicho, Señor, ¿se te olvidó que mi esposa no puede tener hijos? Pero Dios le estaba dando la palabra. En ocasiones, amada iglesia, Dios da una palabra para nuestra vida, una profecía de bendición para nuestra vida. ¿Y saben qué decimos nosotros? No, eso no es para mí. No, eso no es para mí. Porque miramos el escenario tan difícil. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Pero qué fue lo que ocasionó que se cimbraran y cayeran? Yo no sé. El caso es que cayeron. ¿Cómo Dios va a hacer las cosas imposibles? No sabemos, pero lo va a hacer. Ayer vimos cómo le cambió el corazón a un José que ya se iba. Vámonos, dice aquí. Eso de que María tiene un baby que no es mío, no me lo creo. Vámonos, chum. Y el Espíritu Santo le habló a través de un ángel y le dijo, no. Dios cambia pensamientos, Dios cambia corazones, Dios cambia vida, Dios cambia conceptos, iglesia. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. El que hizo los cielos y la tierra, ¿acaso no podrá hacer algo en tu familia, en tu casa, con tus amigos, en tu salud? A Abraham le están dando una palabra, vas a tener descendencia. Señor, mi esposa está estéril. Después viene el Señor en Génesis capítulo 17 y le vuelve a decir, ¿y sabe qué hizo Abraham? Se rió. Era como que el Señor hubiera venido donde Abraham, Génesis capítulo 17, y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Abraham? Aún no se me olvida lo que te prometí. ¿A poco, Señor? Yo pensé que ya se te había olvidado, porque fíjate que ya tengo 100 años y mi esposa ya perdió la costumbre que tienen las mujeres y ya ella duerme en cama separada y yo pensé que ya se te había olvidado. Y el Señor le dice, no se me ha olvidado. Y dice que se rió, ¿por qué? Porque para él ya era demasiado tarde. Hermano, déjame decirte, para Dios no hay nada demasiado tarde. Ay, pastor, pero fíjese que para Dios no hay demasiado tarde. No, pastor, pero fíjese, para Dios no hay demasiado tarde. Dígale al que está a su lado, para Dios no hay demasiado tarde. Dios llega en el momento justo, en el momento preciso. Dios llega cuando tiene que llegar. Para Dios no hay demasiado tarde. No, pastor, es que fíjese que ya tengo X cantidad de años, estoy muy joven, estoy muy viejo, qué sé yo. Ya es demasiado tarde para mí. Abraham se rió y dijo, ¿cómo, Señor? No, esto ya no tiene solución. Señor, esto ya se acabó. Señor, yo ya tengo 100, ella tiene 90. Ya no se puede, gracias, agradezco tus buenos deseos. Hermano, iglesia, tenemos que despertar a la realidad de Dios. Tenemos que despertar que Dios es un Dios que cumple sus promesas tarde o temprano. Dios va a cumplir lo que ha venido diciendo en tu vida y en esta iglesia. Dios no se le olvida las cosas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el Señor sacó a Ur
de Ur de los Caldeos a Abraham hasta este momento, aproximadamente 15 años. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el cumplimiento de tu promesa? No me digas. El pueblo de Israel le tomó 800 años, pero de que nació, nació. Cada año lo celebran. De que nació, nació. A Abraham le tomó aproximadamente 15 años, pero de que nació, nació. ¿Cómo se llamó su hijo de Abraham? Isaac. ¿Cumplió Dios? Cumplió Dios. Y Abraham decía, no, Señor, ya no se puede, ya estoy muy viejito, ya no sé hablar, ya me truenan las rodillas, ya no se me pega, dicen algunos, yo quisiera predicar, yo quisiera cantar, yo quisiera servir, yo quisiera hacer esto, pero ya no se me puede, it's too late for me, ya no se me pega, ya nada. Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Dios no se le olvidan las cosas. Dios no se le olvidan las cosas. Dios dijo y Dios va a hacer. Al año de Génesis capítulo 17 pasó un año aproximadamente y nació Isaac. ¿Por qué? Porque Dios había dado la palabra. Dios le había dicho, yo voy a hacer de tu descendencia una nación tan grande que no se va a poder contar. Qué terrible. Qué palabra. Pero yo me imagino a Abraham caminando camino a Egipto cuando iba con Rebeca y cuando se la puso ahí en charola de plata al rey, al faraón y bueno, Dios dijo que me iba a bendecir y bueno, el único que tengo en mi casa es el Damaseno Eliezer, el que va a recibir la herencia. Y cada año que pasaba, yo me imagino a Abraham pensando en la promesa de Dios. Dios dijo que me iba a dar. Dios dijo que lo iba a cumplir. ¿Cuándo? ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de la fe en este tipo de cosas? El tiempo. Con el tiempo uno empieza a perder la fe. Con el tiempo uno empieza a perder las esperanzas. Hace años a mí me prometieron documentos. Y cada año que pasa digo, no, se me hace que ya no. Pero cada año que pasa lo miro más cerca y digo, ya merito. Yo no sé qué va a hacer Dios. Ya merito. Cada año que pasa estamos más cerca del cumplimiento de lo que Dios prometió. Pero a veces el tiempo nos juega a la inversa y decimos, ya pasaron 10 años, ya pasaron 5 años, ya pasaron 7 años y Dios no ha cumplido. Dios siempre cumple lo que promete. Mire voy a terminar con esto. Simeón. Este hombre le habían prometido que miraría al Mesías. A este hombre le habían prometido, gloria a Dios que ya se nubló allá afuera, ¿ve cómo Dios es bueno? Le cambiamos la ruta al sol, ¿ve? Vamos a poner una nube ahí, gloria a Jesús. Este hombre, amada iglesia, Dios le había prometido que no iba a morir hasta que mirara al Mesías. Es como que yo a veces platico con mi mami, con mi hermosa madre, a veces platico y había un tiempo donde la situación estaba tan álgida, tan difícil en relación a la familia. Mis hermanas no querían nada con Dios, al igual como yo no quería nada con Dios, todos nos dispersamos, ¿verdad? Y llegó el momento donde empezó a llegar uno y otros se hacían los necios y no querían, y el Señor como tenía una palabra empeñada ahí, el Señor estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para que ellos regresaran. Y yo le decía a mi mamá, madre, ¿quién le dio la palabra? ¿Quién le profetizó? ¿Será que Dios se equivoca? Y una de las cosas que yo le decía, antes de que sus ojos se cierren,
usted va a ver lo que Dios le prometió. Antes de que usted muera, usted va a ver a uno, a otro, a otro, a otro y al otro haciendo lo que el Señor prometió. Ya llegamos 3. Otro ya está, ya el que se creía ya está ahí, la que se creía ya está ahí. Ya vamos 3. Porque Dios no dice palabra en vano. A Dios no se le olvida, hermano. Para nosotros podrán pasar 100 años, pero no dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años. Dios no vive en el tiempo que nosotros vivimos. Dios vive en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. Así que lo que Dios dijo que haría en tu vida, en tu ministerio, en tu empresa, con tu familia, con esta iglesia, tiene una fecha de cumplimiento. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Se recuerda Primera de Reyes donde leíamos? Ni una palabra quedó fuera. Cada palabra se cumplió conforme lo que había dicho el Señor a través de Moisés. Cada palabra se cumplió. A Simeón le habían prometido y le habían dicho, ¿sabes qué, Simeón? Antes de que tú mueras, tú vas a ver al Mesías. La Biblia dice que Simeón ya era viejo. Yo no sé en qué momento le habló el Señor a Simeón y le dijo, tú vas a ver la redención de Israel. Yo no sé si era joven. Hermano, le voy a decir algo que llena mi corazón. Dios empezó a hablarle a los niños. Dios empezó a hablarle a los niños. No le sorprenda si un día su niño se despierta y le dice, Dios me habló. Porque esa es la promesa de Joel, capítulo 2, que se cumplió en Hechos capítulo 2. Que nuestros hijos tendrían visiones, profetizarían, hablarían en lenguas. Dios está cumpliendo su promesa. Yo no sé qué edad tenía Simeón cuando Dios le dijo que él miraría con sus propios ojos la redención de Israel. Probablemente era muy niño, probablemente era muy joven, probablemente ya estaba en edad avanzada, pero en Lucas capítulo 2, verso 25, se muestra ya a un anciano. Un anciano que se alegra cuando el Espíritu le dice, este chiquitín es del que te hablé. Ay, hermano, imagínese que el Señor, la promesa que le ha dado a usted, de repente le habla el Espíritu Santo al oído y le dice, hoy es el día, hoy lo vas a ver. Este viejito empezó a regocijarse. Este viejito Simeón empezó a alegrarse porque sus ojos estaban viendo la promesa cumplida. Yo a veces, hermano, me pongo a pensar en esto y digo, Dios mío, he visto tantas cosas cumplidas en el Señor, porque Dios habla y se van cumpliendo en su tiempo las cosas, y de repente empiezo a ver las cosas que se están cumpliendo y me da un gozo. Me da un gozo porque cada día, cada palabra que el Señor, a veces me gusta escribirlas, y ya voy a decirle por qué. A veces me gusta escribirlas, ¿sabe por qué? Porque cuando se cumple le pongo cumplido. Y es una alegría es una alegría ver cómo Dios cumple las cosas. Muchos de acá somos promesas cumplidas. Y los que faltan. A Simeón le dijeron, tus ojitos van a mirar. No te vas a morir antes de que la promesa se cumpla. Mira, hermano, qué palabra. No te vas a morir antes de que tus ojos vean aquello por lo que has estado pidiendo. No te vas a morir antes de que tus ojos vean lo que yo voy a hacer en relación a tu oración. No te vas a morir antes de que mi mano se ponga sobre la oración que tú has estado poniendo delante del altar. Porque yo no miento, yo soy un Dios que cumple. Antes de que tus ojos se cierren, antes de que digas se acabó, antes de que digas ya no puedo, antes de que digas ya estoy viejo, Dios va a cumplir su promesa. Dios lo va a hacer. Dios siempre cumple.
Estamos en un año donde vemos el cumplimiento de las promesas. ¿Qué decía el Señor? Cada año la gente ya se acostumbró a celebrar que se cumplió una promesa, pero el corazón de la iglesia tiene que despertar y decir: cada vez, cada momento que yo me levante, voy a darle gracias a Dios por la promesa que día tras día está más cerca, la promesa que día tras día está más cerca de mí, porque Dios me la va a dar. Cada año el mundo lo celebra, iglesia. Yo pensaba en esto y decía: wow, Dios mío. Sin conocer celebran que Dios es fiel. Simeón, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu. Uy, ese era el anterior. Simeón, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu al templo. Aquí quiero invertir unos minutitos, ¿sabe? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque a veces el cumplimiento de la promesa, para que tú la puedas ver, tienes que hacer algo. ¿Dónde estaba Simeón cuando el Espíritu le dijo que fuera al templo? Porque ahí se iba a cumplir la promesa, en el templo. Jesús lo iban a ir a presentar al templo. Y ahí Simeón, el Espíritu le iba a decir: este es el niño del cual te he venido hablando por tantos años. Dice la Biblia, Lucas capítulo 2, verso 27, movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, y continúa, ¿cuál era el rito de la ley? Que tenían que presentar las tórtolas y todo esto, ¿verdad? Estaban presentando al niño Jesús, pero ¿qué tuvo que hacer Simeón para ver su promesa cumplida? No, espérame. Lucas 2:27. ¿Qué tuvo que hacer Simeón para poder ver la promesa cumplida? ¿Qué? ¿Allá? Ir al templo. Diles más recio, Víctor. ¿Qué tuvo que hacer? Ir a la iglesia, ir al templo. Porque el Espíritu le iba a mostrar el cumplimiento de la promesa. ¿Dónde? ¿En su casa? No. ¿En el concierto? No. En el templo. ¿En el trabajo? Tampoco. Imagínese que Simeón le dice al Espíritu Santo: ay, Señor, yo creo que esta tarde no voy al templo, Señor, porque esta tarde estoy cansado, porque esta tarde predica el hermano que no me gusta. Dicho sea de paso, quítese eso del pensamiento. No, nadie predica para gustarle a nadie. Predicamos porque nos llamaron a predicar. Y punto. Quítese eso de que no predicamos para gustarle a nadie. Predicamos porque nos mandaron a predicar. Imagínense a Simeón diciéndole al Espíritu Santo: levántate, vete al templo. Es martes, vete al templo. Hoy es el día de la promesa. Hoy se cumple lo que tanto has estado esperando. Y Simeón: ay, es martes, predica el pastor. Y ese pastor se tarda los martes 2 horas. Y salgo bien tarde del templo. Y no, mejor voy el sábado. Se perdió el cumplimiento de la promesa. Imagínense a Simeón diciendo: ay, el Espíritu Santo, levántate, Simeón, deja la pala, deja los ladrillos, deja la madera, deja la computadora y vete al templo. Ahí vas a ver el cumplimiento de la promesa que has estado esperando. Y Simeón diciendo: ay, Señor, pero fíjate que tengo que acabar esto, Señor. Ay, Señor, pero fíjate que mi patrón no me va a dar permiso, Señor. Ay, patrón. Ay, Señor, pero fíjate que ¿qué hubiera pasado? Simeón no mira la promesa cumplida. El Espíritu va, hermano. A veces el Espíritu nos impulsa a venir al templo, ¿cierto o falso? Amén. A veces el Espíritu nos levanta y empieza: es hora, prepárate, dale. Y a veces nosotros somos medios así y así, ¿verdad? Medios cuchi, ¿cómo dicen? Cachi, ¿cómo decía el pastor aquel? Somos así medios. Ay, no. Y si ese día el Señor ya había preparado para bendecirte,
A Simeón le habían prometido que no moriría si no antes miraba la promesa. Y en un día específico, hermano, probablemente tuvo que ir todos los días de su vida al templo, porque ahí se iba a dar la promesa. Ay, pastor, ya sé a dónde quiere llegar. ¿Nos quiere tener aquí en el templo todo el tiempo? Pues sí, fíjese. Porque ¿dónde tienen que estar las ovejas? Reunidas en el redil, exacto. Y dice ahí, y el Espíritu, movido por el Espíritu, fue al templo. ¿Para qué? Para ver la promesa. Quiere decir que hay promesas que se cumplen en el templo. Sí, pastor, pero viera usted que, híjole, yo hago todo lo que está de mi parte para estar en el templo. ¡Qué bueno! Yo sé que poco a poquito el Espíritu Santo le va a ir llevando a más, y a más, y a más, y a más, y a más. Hasta sabe qué, hasta sabe cuándo, hasta que usted ya no quiere estar en otro lugar más que en la casa del Señor. Porque es lo que hace el Señor. Cuando los hijos son pequeños, ¿verdad que usted no les dice, está bien que te vayas a Alaska por un año? ¿Verdad que no? Cuando los hijos son pequeños, usted los quiere tener en la casa, ¿verdad que sí? Y apenas están asomando para allá afuera para irse. ¿Dónde vas? ¿No te ha dado permiso? En el templo se cumplen las promesas. Mire, hermano, un día por ahí le voy a dar un tema a alguien para que estudie las promesas cumplidas en el templo, porque hay varias. Hay varias promesas que se cumplen en el templo. Hay varias profecías que se cumplen en el templo. ¿Y qué pasa entonces cuando no venimos al culto? El Señor nos la pospone para la próxima semana, pastor. No. Hay cosas que el Señor ya preparó para un tiempo específico. Pero déjeme avanzar porque ya llevo 40 minutos. Habacuc capítulo 2, busque esto por favor. Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. Quiero que lo lea conmigo con su Biblia. Habacuc capítulo 2. Habacuc es uno de los profetas menores. Yo ya estoy terminando, aunque eso se lo dije hace media hora. Créame por favor en esta ocasión. Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces el Señor me respondió. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, o lo que usted está leyendo en el proyector es la Biblia de las Américas. Y dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Verso 3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Mire, hay un tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá y no tardará. Cuando el Señor habla, yo me regocijaba, hermano, hace unos años atrás, cuando empezaba a estudiar a la Virgen María o a María, la Madre del Señor, y miraba que cada palabra que le decían en relación a Jesús, ella la guardaba en su corazón. Y dice, y busque usted en la Biblia, y venía Simeón y le decía, y ella guardaba en su corazón esa palabra. Y venía el sumo sacerdote y decía, y ella guardaba en su corazón esa palabra. Cada palabra que Dios le había dado a ella, ella se la guardaba en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te guardas en el corazón algo, estás pensando en ello constantemente. Cuando tú te guardas en el corazón algo, estás pensando en ello constantemente. Déjenle explico. Los que se enamoraron y viven hoy enamorados, hace años se metieron en el corazón el nombre de un su esposo o de una su esposa, ¿verdad que sí? Y cuando lo metieron en su corazón andaban, ay, Chonita. Y Chonita decía, ay, Pepito.
Y todo el tiempo andaban pensando en Chonita, porque la habían metido en su corazón. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios una palabra, no haga esto. Mejor haga esto. Métasela en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra tiene una fecha de cumplimiento. Y cada día que pase, usted va a estar pensando en esa palabra. Yo le voy a decir algo, iglesia. Usted sabe lo que es fe. Mi hermana María sabe lo que es fe. Ella se sabe el texto de memoria. Es más, ahorita nos lo va a pasar a decir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué, Hebreos qué es, hermana María? Hebreos 11, ¿eh? Se lo sabe. Ahora, cuando ya Dios dijo que va a hacer algo, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué vivimos en zozobra pensando que Dios maybe no lo va a hacer? Si Dios dijo, yo lo voy a hacer, y ya pasaron 20 años, ¿será que a Dios se le olvidó, pastor? Ya se le olvidó, a Dios ya no lo hizo. No, Abraham tenía 100. Y el Señor volvió donde él y le dijo, el año que entra, la promesa de hace 14 años va a ser cumplida. Escribe lo que Dios te pone en tu corazón. Piensa en ello como que Dios ya tiene una fecha de cumplimiento. Cada vez que tú mires la oración, cada vez que tú recuerdas la oración por la cual pediste, dile, Señor, gracias, porque sé que aquella persona, sé que esta familia, sé que esta situación ya tiene una fecha de cumplimiento. Me lo meto en el corazón, lo creo con todo mi corazón y sé que tarde o temprano, antes de que mis ojos se cierren, voy a mirar lo que tú me prometiste. Escríbela en tu corazón. Hay un tiempo señalado. Maybe no ha llegado el tiempo. Maybe no es el momento aún, pero hay un tiempo señalado. Dice el verso 3, porque es una visión para un tiempo señalado. Ya Dios había dicho que en el 2010 Eliseo Lara Mendoza, en el 2009 Eliseo Lara Mendoza iba a dejar todo por seguir al Señor. Ya lo había dicho. Y había una viejita ya que se seguía preocupando. Y había una viejita ya que decía, Señor, tú me prometiste, ¿por qué? Si Dios lo dijo, lo va a hacer. La iglesia, hermano, tenemos que despertar a esta realidad. Dios no es un Dios que dice, lo iba a hacer, pero siempre ya no lo hago. No. Hay profecías que se cumplen en relación a ciertas cosas, sí, pero cuando Dios empeñó su nombre en una palabra, Él lo va a cumplir. Le guste al diablo o no le guste al diablo, le guste a la enfermedad o no le guste, Dios lo va a cumplir porque Él puso fecha para ello. Dios es un Dios que cumple. A Dios no se le olvida. A Dios no se le olvidan las cosas. Pastor, pero cada día que pasa me siento más lejos. Cada día que pasa está más cerca. Cada día que pasa gócese más. Porque el cumplimiento de su profecía está cerca. Cada día que pasa, ayer faltaba un día más de lo que falta hoy. Dios lo va a hacer. Escríbala en su corazón. Yo termino, si usted se quiere poner de pie, yo termino con esto. Escríbela en tu corazón, iglesia.